Somos Azubis. Pilar Campos Núñez dejó sus estudios de contrabajo en el conservatorio para perseguir su sueño de ser luthier, emprendiendo su travesía en la búsqueda de un maestro o maestra que quisiera aceptarla en su taller y transmitirle sus conocimientos en la construcción y reparación de instrumentos de cuerda frotada. Un trabajo artesanal meticuloso que a través de su Ausbildung la llevaría a convertirse en la primera luthier chilena titulada en Alemania. Hola Pilar, ¿cómo estáis? Hola Renata, ¿bien y tú? Bien, también. Oye, quiero decirte que estoy súper contenta de que hayamos podido concretar la entrevista y hoy día grabar. Sí, yo también había costado un poquito, pero ya estamos aquí. No funcionó. Sí, Bueno, vamos a comenzar y como me contabas fuera del micrófono, tú terminaste tu Ausbildung hace un tiempo. sí, la terminé en el 2018, en julio del 2018. ¿Cómo me dijiste que se llamaba cuando uno termina el Ausbildung? Gesellen oder Gesellerin. Gesellen. Entonces, tú eres Gesellen. Gesellerin, Gesellerin, sí. sí. Bueno, cuéntanos en qué hiciste tu Ausbildung y dónde estás actualmente. Hice la Ausbildung en Geigenbauer, que en español es constructor de violines, pero eso es un nombre general. No significa que solamente construyamos violines, sino que también construimos violas, chelos, contrabajos y violas da gamba, que son los instrumentos ya más antiguos. Ujú. Y también reparamos y restauramos. Es más, mi punto fuerte es la restauración. Construyo, pero ya es como más para mí. Durante mi Ausbildung sí construí cinco violines, pero el punto fuerte del taller donde yo aprendí es la restauración. Restauración. Sí. Perfecto. ¿Puedes contarnos un poco qué es la lutería para alguien que no sabe? La lutería es un oficio súper antiguo y trata del manejo de la madera para darle vida y forma a un instrumento. Dentro de la lutería existen diferentes tipos de lutería, sobre todo aquí en Alemania, que es todo súper especializado. Están los que construyen, voy a decir, construyen, reparan y restauran solamente guitarras o instrumentos de cuerda pulsada. Están los que construyen solamente instrumentos de tastatura, es decir, como pianos. Hay otros que solamente se dedican a los instrumentos de madera en cuanto a viento, es decir, clarinetes, oboes, y están los que se dedican a los metales, como la flauta, saxofón, no, saxofón no creo, saxofones con las maderas, incluso trompetas, etcétera. Y están los arqueteros, o sea, son todos oficios apartes. No, no, mucha gente cree que porque yo estudié lutería puedo construir todo. Y no es así. Cuando estuve en Mittenwald en la escuela, construí una guitarra y ahí aprendí harto del manejo de la guitarra, o sea, en cuanto a su construcción y reparación, pero, pero no es para nada mi fuerte. Es más, le hago el quite cada vez que me piden porque me siento insegura, no me gusta mucho también, siendo sincera, y se necesitan otras herramientas que en el taller no tengo, porque soy especialista en cuerda frotada. O sea que es súper especializado acá en Alemania y existe, como dices tú, una Ausbildung para cada tipo de instrumento. Sí, incluso los que se dedican a las maderas de viento son más especializados aún porque hay talleres que solamente construyen clarinete, otros que solo construyen oboe. Es así, bien puntual. Este oficio, por lo que entiendo, es súper antiguo. ¿Puedes contarnos un poco de la historia de la lutería acá en Europa? Sí, no, la lutería en Europa nace yo creo que más o menos como desde el año 800. Hay instrumentos, el fiddle, que es el antepasado del violín, y, y ya cerca del 1400 esto se transforma como en una Ausbildung como la que conocemos hoy en día.
Incluso hay unas cartas de compromiso de, de maestros con sus aprendices. Durante el año 1400 y algo, 1450 más o menos, fue la peste. Entonces, en Füssen, una región de Alemania, es un pueblito, todavía existe, y en ese pueblito solamente habían cerca de 180 talleres. Wow. Es decir, todos eran luthieres. Es como más o menos lo que pasa hoy en día en Cremona, que Cremona en Italia, que es impresionante la cantidad de luthieres. Yo creo que es la única ciudad donde tú dices soy luthier y tú dices, ay, de nuevo, otro luthier. Donde no es para nada interesante. Y aquí en Füssen pasaba lo mismo. Y en ese sector había un bosque nativo, entonces los materiales se adquirían de esa misma zona. Y, y se taló todo ese sector, entonces se quedaron sin materiales y los luthieres tuvieron que empezar a irse. Y por eso se fueron algunos a Italia, otros a Francia. Eso más o menos como en un lapso de 150 años, más o menos. Entre el 1450 y finales de 1700. Y se fueron repartiendo. Entonces hay luthieres que tienen luthieres italianos, que uno empieza a averiguar un poco y la raíz de su apellido es alemana. Y era que cuando llegaban a Italia los italianizaban sus apellidos. Lo mismo que en Francia o en Inglaterra, que son los países donde más se fueron. O sea que la raíz de alguna forma de la lutería es parte en Alemania. Ahí es una controversia, porque siempre se disputa entre Alemania e Italia, pero yo diría que es más Alemania, porque muchos luthieres que estaban aquí en Füssen son los que se fueron a Italia y empezaron con el oficio. Y Italia quedó como la cuna de la lutería porque en Cremona, en un periodo de tiempo de, no sé, 60, 70 años, estaban los mejores luthieres, los que todavía uno sueña con esos instrumentos. O sea, Amati, Stradivarius, Guarneri del Gesù, los típicos. Pilar, del lugar de donde tú vienes, ¿la lutería es también un oficio tan reconocido o importante? La verdad es que no, yo sobre todo cuando comencé con este interés ya más oficial, por decirlo de alguna forma, estuve averiguando muchísimo y no tenía dónde estudiarlo en Chile. Y yo ni siquiera tocaba un instrumento. O sea, yo quería ser luthier, pero no sabía más bien cómo hacerlo. Y, y con mis averiguaciones no llegué muy lejos, solo que no había una escuela o una universidad donde estudiarlo. Y por amigos que sí tocaban instrumentos de cuerda frotada me contaban que X luthier también arreglaba guitarras, también arreglaba charango, entonces como que era todo bien disperso, maestros chasquillas le decían. Y bueno, después estudié en el conservatorio, estudié contrabajo, pero siempre con el bichito de que quería ser luthier y ya en un momento me decidí, dejé todo, dejé la carrera y me concentré plenamente en que quería ser luthier. Y me di, o sea, caí en cuenta de que realmente la lutería no era tan importante. Quizás aquí es un tema más delicado, pero sí lo veía así, como que los luthieres, incluso yo creo también por las necesidades que tiene Chile económicas, o sea, no se pueden comparar, son dos situaciones sociopolíticas, socioeconómicas muy diferentes de lo que pasa en Chile con lo que pasa acá. Entonces en Chile no tiene esa importancia. Incluso los músicos, como tampoco ganan mucho dinero, muchas veces le piden a un luthier un presupuesto, después van a otro, le piden otro, y se quedan con el más barato, que muchas veces no es el mejor, y después vuelven al primero, que sí era la mejor opción, y, y quieren pagar menos. Entonces es como un círculo vicioso, tanto por parte de los músicos que no están o no pueden pagar y los otros luthieres que hacen de todo un poco. Pero sí tengo la sensación, o más bien la convicción,
de que eso sí está cambiando. Yo estuve en el 2019 impartiendo un taller junto con mi jefe, Stefan Siller, y conocimos a varios luthieres jóvenes que estaban súper interesados y comprometidos con el oficio, comprometidos en el amplio sentido de la palabra. O sea, no solamente con los instrumentos, sino también con lo que ellos quieren ellos y ellas, porque había una chica, quieren aprender. Y eso me dio esperanza, porque cuando yo empecé con esto era muy diferente. Y en ese sentido, como tú dices, dejaste tu carrera, te empezaste a interesar por este tema de la lutería. ¿Cómo nace esta idea de venir específicamente a estudiar Alemania? Bueno, yo estuve con un arquetero que se llama Domingos Facio en Chile. Él arreglaba siempre mi arco y yo siempre le preguntaba si podía ser su aprendiz. Lo molesté bastante, años, hasta que en un momento me dijo que sí, que podía estar con él en el taller y ver si de alguna forma yo tenía habilidades, porque yo quería ser luthier, pero jamás en mi vida había tomado un cuchillo, ni un cepillo, ni nada, menos trabajado con madera. O sea, una idea como de la nada. Y estuve con él varios meses y más o menos como al tercer mes conversando me dice, bueno, Pilo, yo creo que tienes talento, pero tienes que irte, porque aquí no va a pasar mucho. O sea, si tú quieres aprender el oficio realmente bien, tienes que irte y estudiarlo afuera. Y me ayudó un montón como en concentrarme en qué tipo de estudio yo quería. Y averiguando sobre las escuelas, en esos momentos en internet no había tanta información. Realmente era muy, o sea, yo ahora siempre estoy averiguando y manteniendo actualizado todo esto porque me preguntan mucho y ahora hay muchísima información. Antes realmente era poquita. Y lo que yo sí tenía claro era que yo quería estudiar a la antigua, por decirlo de alguna forma, es decir, con un maestro. No me gustaba mucho la idea de ir a una escuela o a una universidad a aprender el oficio. No lo quería. Y estaba en Inglaterra con una escuela muy muy buena, pero que la tuve que descartar porque era carísima, o sea, impagable. Después estaba Francia, que tiene la escuela en Miacuba, una escuela también de mucha tradición, muy buena, pero no estaba la posibilidad de aprender en un taller como yo quería, así que también la fui descartando un poco. Después llegué a Italia, lo mismo, una escuela prestigiosa, pero no quería aprender en una escuela. Y llegué a Alemania y estaba la escuela de Mittenwald y estaba la escuela de Klingenthal. Hay dos, pero la de Mittenwald es como la que tiene eh, más tradición. Y además de eso, di con la información de que uno podía aprender el oficio en una Ausbildung dual. No tenía idea qué era Ausbildung. Y la tía de mi compañero es alemana. Entonces ella me explicó lo que significaba Ausbildung y qué significaba que fuese dual. Entonces yo dije, bueno, esto es perfecto, es todo lo que yo quiero. Es decir, puedo aprender en un taller y además ir a la escuela todas estas cosas teóricas que se necesitan aprender. Y Alemania me gustaba mucho desde siempre. O sea, me gustaba el idioma, no hablaba nada de alemán, pero me gustaba cómo sonaba, así que me concentré completamente en que quería venir a Alemania. Y ahí, ¿cómo fue el tema de los trámites también? Porque encontraste el taller, o sea, la escuela donde podías estudiar, pero al mismo tiempo tenías que encontrar el taller y alguien que te diera el tema de la visa. Uy, eso sí fue un suplicio. Primero fue encontrar un taller y en internet encontré como las páginas amarillas de Chile. Creo que aquí también se llaman páginas amarillas. De todos los nombres de los luthieres de Alemania. De todos. Y yo les escribí a todos un correo electrónico. O sea, una carta gigante como de 4 páginas. O sea, ahora yo lo pienso y digo, pero ¿cómo lo hice? Pero realmente era larguísimo. Y contándole que yo quería ser luthier, que aquí toda mi historia. Y se lo mandé a todos. Copy-paste. Lo único que cambiaba era el nombre, si querido tanto, tanto, quería tanto, tanto. Y
se enviaron. Y como a la semana me empezaron a responder todos. Wow. Sí, fue impresionante. Todos me decían que no, que como, "Oh, lo siento mucho, pero no tengo espacio para tener un aprendiz, o no tengo ganas de tener un aprendiz, te deseo mucha suerte, pero prueba en la escuela de Mittenwald". Todos me decían lo mismo. Y ya cuando recibí como el mail 15 y que todos me decían que no, me di cuenta que iba a ser difícil. Y me puse a averiguar en internet y di con la información de que más o menos al año aceptaban entre 0 y un aprendiz de lutería. Dije, ok, eso sí que está mal, va a ser muy difícil. Y bueno, me siguieron respondiendo lo mismo. Otros me decían, ¿sabes qué? Quizás mi colega en tal parte necesita uno, ¿por qué no le escribes? Yo ya le había escrito, ya me había respondido. Y de pronto empezaron a llegar las respuestas positivas, que me decían, ¿sabes qué? Tengo un espacio para un aprendiz, lo estuve pensando y puedes venir a dar la prueba. Junto, porque hay, no sé, otros chicos que también quieren dar la prueba de aprendiz, así que podemos hacer una semana de prueba. Ese fue uno, después el mismo tipo de respuesta con otro y al final junté 5. ¿Y fuiste a los 5? Y fui a los 5, sí. Entonces, cuando ya tenía estas 5 respuestas positivas, me compré un pasaje y me vine. Ah, todo esto lo hiciste desde Chile. Todo desde Chile. Claro, me decía, ven a dar la prueba y yo decía, sí, pero necesito un poco de tiempo porque no llegaré, le decía, tengo que viajar. Y fueron súper amables, todos, incluso los que me decían que no, porque me daban opciones. Y los que me dijeron que sí, acomodaron el tiempo para que yo fuese a dar la prueba. Y todos fueron más o menos entre enero y febrero. Y llegué a Alemania, no sabía hablar nada de alemán y con un inglés súper precario, pero en esos momentos como que no sé, floreció un inglés que yo no conocía, entonces nos comunicamos bastante bien y quedé en todos. Entonces después tenía como para escoger si me quedaba aquí o me quedaba allá. Y decidí una maestra en Lübeck, que me había gustado mucho el taller, habíamos tenido en esos momentos como una bonita química. Y eso es súper importante porque tú vas a estar con tu maestro o tu maestra todos los días, o sea, de lunes a viernes, muchas veces de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces es súper intenso. Te tienes que llevar bien, o sea, muchas veces no basta con que seas hábil, sino que tu relación personal con quien va a ser tu maestra o tu maestro es súper importante. Y con esa maestra en esos momentos yo sentí que todo congeniaba súper bien, así que me decidí por ella, agradecí a los otros luthieres, me desearon suerte y mantuvimos una relación súper cordial. Y regresé a Chile a ver lo de la visa, porque desde acá en esos momentos me habían dicho que no se podía cambiar ningún estado de visa de turista a trabajador o a estudiante. Igual yo tenía que volver sí o sí a Chile y regresé para organizar todo. Y ahí empezó un camino súper agotador porque me rechazaban la visa constantemente. ¿A qué visa tú estabas aplicando en ese momento? Ese era el problema. No tenía idea a qué visa aplicar, entonces cuando iba a la embajada me decían, no, tienes que aplicar a la visa de estudio. O sea, ok, hacía todos los trámites para visa de estudio, tenía que pedir papeles, me los mandaban. 2 meses después me decían, no, su visa no fue aprobada porque lo que usted va a hacer no es un estudio. Ok. Pero ¿por qué me dicen que postule una visa de estudio si después me dicen que no es un estudio? No, es que tienes que postular mejor a una visa para práctica. Todo está en la embajada. Ok, de nuevo, pedir papeles diferentes, postulé visa de práctica, un mes después
visa rechazada. Porque lo que yo voy a hacer no es una práctica. Ok, ¿a qué visa postulo? Nada, mejor a la visa de trabajo. Postulé lo mismo, un par de meses, visa rechazada, porque lo que yo iba a hacer no era una visa de trabajo. En eso le escribía a mi maestra de aquí en Alemania, que estaba teniendo problemas. Ella averiguaba, entonces me decía, no, tienes que postular quizás otra visa. Lo hice, de nuevo rechazada. Y entre todo eso, esta maestra se aburrió, porque era mucho problema, o sea, era constantemente ir a oficinas y preguntar qué estaba pasando. Entre medio, su papá se enfermó, su mamá también, entonces ella estaba con mucho que hacer, entonces me dice, ¿sabes qué? No me puedo hacer cargo ahora, tenemos que dejarlo hasta acá, yo te ayudo en todo lo que pueda y te puedo preparar para que postules a Mittenwald, que era lo que yo no quería. Entonces le escribí a los otros luthieres donde había sido aceptada. Entonces me dijeron, lo siento, ya no hay espacio porque contraté a alguien o contraté a un practicante. Yo decía, pero a ningún Ausubi. No, ya no quiero tener aprendices. Como, ok. Me había quedado sin nada. Así que fui a la embajada e hice un escándalo. Y pedí hablar con el embajador de esos momentos, de ese entonces, porque, o sea, tengo que postular a una visa que no sé cuál es. Me faltó decir que cuando estuve averiguando en internet, llegaba a una página web, después a otra, y todas en alemán. Entonces tenía que traducir todo con Google y unas traducciones súper precarias. O sea, ahora son malas, pero antes eran horribles. Y en eso apareció la visa de Ausbildung. Y yo les pregunté, me dijeron no, que esa visa no era necesaria. Entonces, por eso me dio tanto coraje y fui a hablar con el embajador porque dije, yo quise postular desde un principio a una visa de Ausbildung y me dijeron que no. Y dije, era esa la que necesitaba. Entonces, ahora ya perdí mi puesto, no tengo nada y necesito algo. O sea, dije, yo me voy a ir a Alemania igual porque esto todo estaba pasando en noviembre. Entonces yo ya había perdido 11 meses más o menos. Y la prueba en Mittenwald era a finales de marzo. Entonces tenía poco tiempo para prepararme. Entonces dije, yo me tengo que ir a Alemania ahora, pero no me alcanza la visa de turista. O sea, voy a tener que devolver antes de dar la prueba. O sea, ¿cómo lo hago? Y ahí el embajador me dijo que podía hacer lo siguiente, viajar y extender mi visa de turista por 6 meses. Y yo dije, pero ¿es posible? Me dijo, sí, o sea, muy poca gente lo hace porque no se sabe, pero sí es posible. Y si tú tienes algún problema, yo te ayudo. Entonces le hice firmar un papelito de que toda esa información también me la mandara por correo. Y, y que en el caso de que quedase en un taller, me podrían ayudar a cambiar de estatus sin tener que volver. Me dije, perfecto. Así que en una semana agarré mis cosas y me compré pasaje y viajé. Bueno, despedida y organizar todas mis cosas en Chile para empezar a organizarlas aquí en Alemania. Todo eso fue súper intenso en una semana. Y llegué a donde esta maestra y comencé a prepararme para la prueba del Mittenwald, la que yo no quería, pero también empecé a escribirle a otros luthieres. Estando aquí tenía que como jugármelas todas. Y entre todo eso conocí a mi maestro actual. Y fui a dar la prueba en Mittenwald. Tuve suerte, quedé. Y también iba a comenzar mi tiempo de prueba con Stefan, mi maestro. Y al principio, eso fue, lo comencé con él más o menos como a principios de abril, por una semana.
Después me dijo que sí, estaba todo súper bien, que le gustaría estar más seguro, si podía quedarme otra semana. Después otra semana. Y entre eso también me decían en Mittenwald que tenía que confirmar mi cupo. Eso era para la escuela teórica, ¿no? En el sur de Alemania. Sí, es que en esa escuela, como puedes estudiar dual, pero también toda la carrera ahí, es decir, la parte práctica y la parte teórica. Entonces, pero yo no quería ir porque eran no sé, 6 alumnos por año, por taller, y yo ya sabía que había muchas clases teóricas más que prácticas. Entonces no quería estar completamente adentro y no perder tanto tiempo con teoría. Entonces, de la escuela me estaban presionando para que dijera que sí. Y estaba dando la prueba en el taller aquí en Hamburgo con Stefan y él me decía, no, una semana más, una semana más. Entonces me arriesgué y en mi tema dije, no lo tomo. Y aposté todas mis fichas a Stefan. Y Stefan se seguía demorando y yo ya se me estaban acabando mis 6 meses de extensión de turista. Entonces ahí le dije, ¿sabes qué? Tenemos que conversar. ¿Me vas a tomar o no? Porque yo así no puedo, así que te doy súper patú. Dije, te doy un día para que, para que me des la respuesta, porque si no me voy a quedar de nuevo sin nada. Y parece que quedó un poco choqueado. Entonces al otro día me dice si quería yo ser sorprendida. Y le dije, obvio que quiero, sí. y, y ahí me acordé de lo del cambio de visa, pero me quedaban 2 días y no, era imposible. O sea, tenía que haberme quedado de ilegal, o sea, ilegal, y eso me iba a perjudicar después. Así que me tuve que devolver a Chile De nuevo. de nuevo, pero ya con todos los papeles, con todas las cositas que necesitaba. Fui a la embajada y dije, necesito una visa de Ausbildung. Y me tocó la misma señora y me dijo, no, pero esa visa. Y dije, necesito esa visa, voy a postular a esa visa y se acabó. No me digan más. Y, y apliqué a esa visa y se demoraron 3 meses en aprobarla. O sea, yo llamaba toda la semana, iba también toda la semana. O sea, yo en un momento pensé que me iba a tomar la embajada, que me iba a encadenar hasta, o sea, de aquí no me muevo. En esos momentos yo estaba súper extrema porque era como que todo en un principio se había estado dando difícil pero bien, y después como que se puso todo oscuro. O sea, rechazaban también becas y era como, ¿qué voy a hacer? Todo está saliendo muy mal. Hay una señal que no quiero ver porque yo seguía así, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y bueno, me dieron la visa y de nuevo en un lapso como de una semana eh, arreglé todo y me regresé. Oye, es súper importante eso que tú dices de la visa de Ausbildung, porque yo no sabía que desde Chile uno podía postular esa visa, porque cuando uno busca información en la embajada no aparece esa opción. No aparece, todavía no aparece. Es impresionante. Yo quería escribir un correo el otro día para, para darle como un tip. Se pierde esa oportunidad. ¿Puedes contarnos cómo fueron las pruebas que tuviste que ir a hacer en los talleres y también la prueba que tuviste que dar en la escuela? Sí, en la escuela fueron 3 días de prueba. El primer día eran como cierto tipo de tareas en un tiempo limitado. O sea, como cortar, me pasaban las herramientas y una forma que yo tenía que cortar, y esa forma tenía que encajar con otra forma, así como hacer un puzzle, me acuerdo. Lo frustrante fue que esa prueba está como diseñada para que nadie quede, básicamente. Cuando yo fui a dar la prueba, invitaron a 80 y quedamos en ese momento 6. Bueno, fuimos tomados 6. Sí. Y a mí me dieron una sierra sin filo Oh, y que no se podía tensar.
Por eso digo que está diseñada para que nadie quede. Y yo dije, bueno, quizás soy yo el problema, que no sé tensar este tipo de sierra, y veo a la chica que estaba al lado mía y tenía el mismo problema. Y vimos a otro chico que estaba con el mismo problema, pero su sierra era, recuerdo que un poco mejor. Entonces les dije, o sea, mi sierra tiene este problema, tu sierra tiene este problema y la tuya ese problema. ¿Por qué no las juntamos y de estas tres podemos hacer una? Y recuerdo que eso hicimos y nos repartimos la sierra. Esa fue la primera. Y fue súper estresante porque teníamos 1 hora y media, pero entre solucionar nuestro problema y después que cada uno teníamos que compartirla. Pero como que hicimos un trabajo en equipo que fue súper súper bonito porque éramos competencia, pero dentro de esa desesperada situación nos ayudamos. Como uno de estos programas casi de televisión, ¿no? Que les dan tiempo. Sí, era así. Y en la segunda prueba fue una situación parecida, pero había que usar cepillo y cuchillo. Y también, o sea, mi cuchillo estaba lleno de dientes, completamente desafilado, y yo ahí sí me enojé. Así que fui a hablar con uno de los profesores que estaba ahí a cargo y le dije que cómo era posible que entregaran este tipo de herramientas. O sea, ¿por qué no podía ocupar yo mis propias herramientas? Yo había llevado un cuchillo. No, no, que no se podía. Entonces dije, entonces me cambié el cuchillo. Yo sí no puedo. Y me lo cambiaron por uno peor. No. Así, sí. Así que di la prueba. Eso era cortar unas Fs de los violines o las cuerdas frotadas tienen esta forma de F por donde sale el sonido. Y esa prueba era cortar las dos F simétricas. O sea, primero dibujarlas en un espacio de madera que fuese lo más parecido a un violín y cortar las F. Y eso tenía 2 horas. Y la tercera prueba fue al siguiente día y era cortar la forma de un violín con cepillo y con cuchillo. Después venía una prueba teórica que mi alemán era pésimo, o sea, había tenido más o menos 4 meses para prepararme con el alemán, pero me dejaron usar diccionario, así que puedo entender más o menos de qué se trataba, pero era cálculo, matemática pura. Y yo siempre fui muy mala en matemáticas, o sea, yo veía X, Y y un montón de cosas y decía, ay, en eso me fue mal. Recuerdo que sí, me fue súper mal. Después venía como un pequeño cuestionario de lutería, como historia de la lutería, pero yo sabía muy, muy poco, pero tuve la suerte de que justo las cosas que yo había estado leyendo eran como tan generales que pude responder esas preguntas. Y después vino una prueba de dibujo técnico, porque para postular tú tenías que mandar, bueno, tu currículum, una carta de motivación, un montón de cosas, y entre eso también ellos te mandaban un dibujo, o sea, un caracol de un instrumento, y tú tenías que dibujarlo a escala real y enviarlo. Y cuando eras aceptado, es decir, invitado a la prueba, te enviaban otro dibujo de regreso, que era como el que yo pensaba hacer en la prueba. Y claro, había que dibujar el caracol que te habían mandado a mano alzada, o sea, sin usar regla, sin nada. Y teníamos creo que 1 hora y media de tiempo para ese dibujo. Y después vino la prueba de dibujo técnico. Y ahí yo no entendía qué pasaba, yo jamás había escuchado hablar de dibujo técnico. Y ahí comprendí por qué me habían dicho que tenía que llevar compás, un tipo de escuadra y un montón de reglas diferentes. Y claro, tenía que hacer una proyección de una herramienta a escala, no sé, tenía que agrandarlo 5 veces
En el otro ejercicio tenía que cambiar la perspectiva y achicarlo y así un montón de cosas que yo veía que estaban todos súper concentrados y lo hacían y yo no tenía idea por dónde empezar. Y dije, bueno, agrandarlo 5 veces, bueno, todo lo hice al ojo, después achicarlo 5 veces también y, y entregué la prueba. Yo ahí dije, no, ahí si me fue mal en mate, aquí me fue horrible porque realmente no sabía por dónde empezar. Y la última prueba fue tocar un concierto en contrabajo, en el instrumento que cada uno fuese especialista, por decirlo de alguna forma. Como yo postulé con el contrabajo, toqué un concierto. Y después, creo que eso fue lo más difícil, vino la entrevista. Esa fue la última parte. Y fue lo más difícil porque si bien yo no hablaba mucho alemán, pero sí entendía bastante, pero en Mittenwald hablan bávaro y que es completamente diferente. O sea, yo no le entendía nada al profesor que me hablaba, nada, nada. Y eran dos y el otro como que se apiadó un poco de mí y me trataba de hablar en un alemán estándar y ahí yo podía responder, pero, pero sí, la entrevista para mí fue súper estresante. Además, no fui muy astuta porque me dijeron, ¿es Mittenwald tu primera opción? Y dije, la verdad que no, es mi última opción, pero tengo que postular. Y después dije, ¿por qué dije eso? Porque obviamente no me van a tomar. O sea, como que con los nervios no pensaba muy bien mis pasos. Pero funcionó al final y me llegó la invitación para estudiar, pero la rechacé porque había decidido probar suerte con Stefan si es que él me tomaba como aprendiz o no. Y las pruebas en los talleres eran muy diferentes porque era como súper cotidiano. Entonces recuerdo en una, el, el luthier me decía, necesito hacer almas. El alma es un palito, por decirlo de alguna forma, que va en el medio del instrumento y es un conector de sonido. Y el alma es una parte esencial porque es lo que le va a dar ciertas características al sonido y también una estabilidad. Entonces me pasaba un trozo de madera y me explicaba, ya, mira, hay que hacer primero un cuadrado, un rectángulo, después un cuadrado, después octágono y así redondito. Y me acuerdo que estuve todo un día haciendo diferentes tipos de almas, y para contrabajo, para violín. Después al otro día era, no sé, solamente cepillar, como cosas súper prácticas en realidad, o sea, para ver las habilidades. En otro taller tuve que hacer un puente, que también es un accesorio de los instrumentos donde se posicionan las cuerdas y también es un conductor de sonido. En otro taller hice un cuchillo y así cosas bien prácticas. O sea, nada que ver con lo que había sido en Mittenwald. Tú apostaste todas las fichas para hacer tu Ausbildung con Stefan acá en Hamburgo. ¿Cuántos años fueron de aprendizaje y cómo era el ritmo de estudio? Por ejemplo, ¿cuántos días tenías que estar en el taller y cuánto tenías que viajar a la escuela? ¿Y en qué escuela finalmente hiciste la Ausbildung? La Ausbildung la hice, la parte teórica la hice en Mittenwald al final. Podía escoger entre Mittenwald y Klingenthal, pero en esos momentos me decidí por Mittenwald. Eso está en el sur de Alemania. En el sur de Alemania, a una cuadra de Austria. Está muy arriba. Y en el taller estaba de lunes a viernes con mi maestro y una vez por semestre tenía que ir a Mittenwald por un lapso de 6 a 8 semanas. Y ahí estaba todas esas 8 semanas, todo el día en la escuela con clases teóricas y tenía clases prácticas, que ahí fue cuando aprendí a construir una guitarra y trabajaba mucho con guitarra, porque
habían más ausubis para constructor de guitarra que de violín. Así que todos fueron más prácticos y a todos nos metieron en el mismo taller. ¿Qué asignaturas tenías en la escuela cuando tenías que ir al sur? Tenía alemán, así como en Chile es castellano. Alemán, tenía Sozialkunde, que es como deberes y derechos en Alemania, es como educación cívica, se podría decir. Tenía cálculo, tenía matemáticas, tenía dibujo técnico, dibujo artístico, computación, música, taller y tenía acústica. Creo que eso eran todos. Bueno, entremos ahora a hablar un poco del proceso. Si puedes contarnos cómo es el proceso de la fabricación de un instrumento. No sé si son muy distintos el violín a la viola o al contrabajo. El proceso es bien largo, porque primero hay que escoger la madera. Antiguamente los luthieres iban y botaban un árbol en los Alpes y los dejaban secar por años. Nosotros tenemos que dejarlos secar bastante tiempo. Tienen que botar todo el agua y hay que ir moviéndolos. Hay lugares especiales donde se dejan estos troncos gigantes y una vez que estén completamente secos, se cortan en diferentes trozos. Pero también el proceso para escoger un árbol, para cortar un árbol, es súper místico, porque tiene que ver con la luna, hay que ver las fases de la luna, cuándo cortar un árbol o no. Me recuerdo que una vez con un profesor hicimos una expedición en luna llena, en las montañas, en la noche. Y fuimos como con estos artefactos que usan los doctores para escuchar los latidos, con una cosa así, para ir escuchando el agua de los troncos. Entonces él decía, bueno, este sí se va a poder cortar en una semana, este no. Y lo hicimos como antiguamente lo hacían. Entonces una vez que se cortan los árboles, se dejan secar. Hay diferentes procesos. A mi parecer el proceso natural de dejarlo simplemente que tome su tiempo y se seque es el mejor. Otras personas lo secan en unos hornos, entonces el proceso se acelera. Y después uno tiene la madera ya lista, o sea, llegar y trabajar. Yo compro madera, o sea, en el taller tenemos madera que mi jefe heredó de su abuelo, que era luthier, o que heredó de otros luthieres. O sea, madera muy, muy antigua que lleva 50 años secándose, más o menos. Y la madera que yo empezaba a comprar lentamente también es madera que fue cortada en los años 70, por ejemplo. Y la tengo aquí y en algún momento voy a empezar a construir ya con esas maderas. Entonces tú recibes la madera como de forma triangular la mayoría, así como una casita, y otros son bloques como unos rectángulos. Y yo ocupo solamente una máquina que es una sierra y la ocupo para cortar cuando son trozos muy grandes de madera. El resto es todo a mano. No ocupo ninguna otra máquina. Un trabajo artesanal. Completamente. Y la única diferencia, diría yo, entre una viola, un cello, un contrabajo y un violín son los tamaños. El contrabajo puede ser un mundo un poquito aparte porque hay diferentes formas de construirlo. De repente hay contrabajos que se parecen más a la construcción a una viola da gamba, hay otros que se parecen más a la construcción de la guitarra incluso, y otros que son como las del violín. Pero así como a grandes rasgos se podría decir que son uno más grande que el otro, pero con diferentes dificultades, porque el violín al ser más pequeño uno tiene que ser mucho más minucioso, encuentro yo, que cuando uno hace un cello. Con el cello uno puede entrar con más fuerza, por ejemplo, cuando trabaja con la gubia. Hay más madera que sacar
pero el agotamiento es mucho más grande que si se construye un violín. Por eso son como iguales, pero tienen cada uno sus dificultades. Y bueno, tienes la madera y empiezas con la forma. Primero uno hace un plano. Si es que ya lo tienes hecho, no lo haces obviamente, pero es bueno documentar todo el trabajo y ser súper disciplinado. Entonces con un esquema, por lo menos como trabajo yo, hago el plano, hago las plantillas que voy a ocupar y con eso empiezo a hacer el violín. Y después ya vienen, una vez que están todas las formas, las F, después se hace el caracol, empieza se junta todo, se pega con cola natural. Nosotros no usamos cola fría, ni ponal, ni nada de ese tipo de químicos, porque el instrumento está hecho pensado en que se va a reparar en un futuro. Entonces tiene que ser un pegamento amigable que se pueda abrir. Y también como la madera está en constante movimiento, en constante cambio, o sea, reacciona con la humedad, con el calor, con el frío. Si es un pegamento rígido, no puede moverse, entonces como que explota. Y, y aparecen fisuras, algunas fisuras súper graves. Entonces tiene que ser un pegamento que sea amigable con todo el proceso que va a tener el instrumento durante toda su vida. Pueden ser 300, 400, 500 años, un día. Entonces hay que pensar mucho en el futuro y pensar lo que va a ser mi colega después. Yo, por mi jefe también, siempre tenemos estas conversaciones que uno no trabaja para sí mismo, sino que también para el músico o la música. O sea, la lutería está al servicio de la música, pero también mi trabajo siempre lo hago pensando en lo que va a ser mi colega después, en 50 años más. Entonces trato de hacerle la vida más fácil para lo que él después, él o ella tenga que hacer. ¿Cuál es el tiempo pilar de construcción de un instrumento? De un violín, o sea, si solamente se trabaja en el violín, son 120 horas. Y después, eso, pero en blanco, porque después viene todo el proceso del barniz, que es otro mundo y que puede ser muy diferente dependiendo de dónde estás, del clima. Por ejemplo, aquí en Hamburgo llueve mucho y es muy húmedo, entonces es difícil que el barniz se seque. Hay otros lugares como en Italia o en el sur de Alemania que hay mucho sol, entonces no es tan difícil que se seque, pero tienen otra dificultad. Entonces con el barniz de repente puede durar un mes, o un par de semanas o más tiempo. Y al ser un trabajo artesanal, ¿cómo es el trabajo físico que tienes que realizar? ¿Te cansas mucho? Depende de lo que tenga que hacer. De repente sí quedo muy cansada, sobre todo cuando trabajo con trabajo o con cello. Por ejemplo, la rectificación de la tastiera sí es un trabajo físico, donde hay que moverse mucho, mucha fuerza. O cuando se construye un cello también es mucho el esfuerzo físico. Pero de repente hay en restauraciones el movimiento es mínimo el que uno hace, porque es tan detallado que de repente yo termino con dolor de cuello porque he estado todo el tiempo con mi cabeza mirando el instrumento. Entonces de repente depende mucho. Más bien cuando tengo este tipo de trabajo es un cansancio mental, porque tengo que reconstruir, tengo que ingeniármelas muchas veces en hacer una herramienta para este tipo de trabajo, porque es una fisura o algo que solamente le pasó a ese instrumento, entonces necesito un artefacto que me sirva solamente para eso. Y claro, hay como un desgaste más mental.
o cuando son restauraciones muy grandes y, y hay pocos ejemplares y no sé, falta una esquina. Entonces hay que reconstruir un poco la historia, los barnices, y eso es solamente mental. ¿Y cómo es la relación con tu maestro Stefan? Porque como tú comentabas, es una relación bastante íntima que se da en el trabajo, además que son muchas horas que pasan juntos. Sí, mi relación con Stefan es súper linda. O sea, ha sido siempre bien mágica, como somos buenos compañeros de trabajo y yo igual lo siento como súper papá conmigo. Como que adquirimos una dinámica, él se preocupa mucho, ha sido un gran apoyo en todo sentido y un guía súper súper importante, una persona que admiro mucho. Y también como él ve el oficio, creo que me lo ha transmitido y nos llevamos bien. Obviamente discutimos, de repente pasamos unos días como un poco más, más tensos, pero, pero en general para, la intensidad de nuestro trabajo y de nuestra rutina nos llevamos súper bien. He ido conmigo a Chile, hemos ido de vacaciones juntos con su familia, o sea, realmente es, es especial porque con otros colegas y colegas yo sé que sus relaciones con su jefe o los que fueron sus maestros no fue así. Entre nosotros se dio algo súper especial. Qué bonito. En tu caso, o sea, tú hiciste tu Ausbildung con él y todavía sigues trabajando en su taller. Sí, sí, cuando ya estaba por terminar la Ausbildung y ahí empezaba todo el proceso de que, qué voy a hacer, tengo que buscar trabajo, ahí él me, me pidió que, o sea, me preguntó si me quería quedar trabajando con él. Así que aceptado totalmente. Hay muchas mujeres en el rubro en el oficio de la lutería. Aquí en Alemania sí, hay hartas mujeres, pero por ejemplo en la escuela en Mittenwald yo diría que el 60% eran mujeres, pero no muchas se quedan en el oficio. Como que después estudian otras cosas o, o lo abandonan, eso pasa mucho. ¿Sabes por qué? O no sé si tienes alguna idea por qué la gente desiste de continuar con el oficio. O sea, lo que yo sé, para muchas es difícil encontrar después un trabajo, una plaza de trabajo. Hay machismo, eso es lamentablemente se ven como más frágil, a que quizás no va a poder trabajar con contrabajo. Lo que a mí personalmente me han dicho es como, ay, pero ¿cómo tú haces solamente violines o trabajas solamente con violines? O sea, asumen ya que tú no puedes hacer algo. Y en mi caso, o sea, yo soy chica, mido 1,51 m, 52. Entonces, la mayoría piensa que no puedo hacer muchas cosas porque soy pequeña. Y a las colegas les pasa similar. Y muchas entran a estudiar también bastante jóvenes, o sea, como con 17 años saliendo del colegio. Y lo estudian porque siempre tocaron algún instrumento, pero ya después se dan cuenta que quizás no les gustaba tanto el oficio. Y esas son como las mayores razones por las que desisten. Si una persona quisiera hacer este Ausbildung, dedicarse a este oficio, ¿cuáles crees que son las habilidades que tiene que tener o la motivación también que tiene que tener? Paciencia. Yo creo que esa es como la habilidad más grande que hay que tener, porque es un oficio frustrante, porque estás de repente muchas horas, hay cosas que no funcionan y tienes que volver a deshacer todo lo que hiciste, porque siempre hay un compromiso estético y sonoro. Eso tiene que ir de la mano. O sea, yo he escuchado a colegas que de repente dicen, bueno, pero si mientras el instrumento quede sonando bien, me da lo mismo como me quede por fuera. Yo encuentro que eso es un sacrilegio porque es una combinación de ambas. No se puede obviar uno por, por el bien del otro. O sea, hay que hacer muchos compromisos constantemente.
Y eso va frustrando porque de repente uno quisiera acelerar los procesos. Y la madera simplemente te dice no, o sea, necesito mi tiempo, mi espacio y no puedes seguir o no funciona y tienes que ideártela de otra forma. Entonces, paciencia por sobre todo y, y claro, delicadeza. Porque para nosotros cuando hablamos de milímetros, o sea, 1 milímetro es muchísimo. Cuando uno dice, ay, me pasé 1 milímetro, le saqué 1 milímetro más de madera, eso es una tragedia. O sea, realmente es mucho. Entonces, pero eso va con la paciencia. ¿Y qué ha sido lo más difícil o qué fue lo más difícil de todo el proceso cuando estabas cursando la Ausbildung? Era difícil estar en Mittenwald por el idioma, porque ya estaba con el alemán mucho mejor, pero cada vez que iba a Mittenwald era como tengo que volver a aprender otro idioma. Eso era estresante, porque como te decía al principio, o sea, el bávaro es un dialecto muy diferente, que para los alemanes incluso que no vienen de Baviera les es súper difícil de entender. Y mientras más chiquitito el pueblo, como que es más difícil de hablarlo. Entonces, eso sí era estresante. Y creo que el examen de título también fue difícil. ¿Puedes contarnos cómo fue? Sí, o sea, tenía que construir un instrumento y para eso tenía que hacer un plano en tamaño real, un dibujo técnico. Lo que yo hice fue un violín de Joachim Tilke, que es un constructor del año 1600 de aquí de Hamburgo. Y el violín que yo quería construir estaba en los archivos del Museo de Estocolmo. Hice mis averiguaciones y me dieron permiso para entrar al archivo de Estocolmo y pude tomar el instrumento y medirlo completamente. Les hice 1000 fotos, hice un estudio súper grande de ese violín que no estaba documentado antes. Pero en Mittenwald no lo querían aceptar porque siempre las pruebas de título son con instrumentos más tradicionales, por decirlo de alguna forma, es decir, luthieres que se conocen más como Stradivarius, Guarneri, Bergonzi. Y a este luthier no lo conoce mucha gente. O sea, es igual de importante, pero no tiene tanta fama. Entonces no lo querían aceptar. Y yo me puse súper terca. Yo dije, yo construyo eso o nada. Y Y ese proceso de que me lo aceptaran fue estresante. O sea, una vez que hice el plano, lo envié y cuando recibes el plano de regreso con el Bestätigung, ¿cómo se dice? Con el... Mm, se me olvidó la palabra en español. Con el vamos, tienes 120 horas para hacerlo, para construirlo. Y en esas 120 horas además tenía que escribir una tesis. Pero como yo ya había averiguado tanto, llevaba tanto tiempo escribiendo sobre el instrumento, no me fue difícil, porque ya lo tenía, o sea, tenía mucha información ya archivada. Así que esa fue una parte del examen, pero en esas 120 horas, que son 3 semanas, fue, fue estresante. Porque aquí en Hamburgo hizo mucho calor, recuerdo esas 3 semanas. O sea, aquí en Hamburgo no es caluroso, pero esos días, todos los días sobre 30 grados. Y ese trabajo físico de construir yo lo pasé súper mal. También tuve un problema con la madera y no se solucionaba, entonces, y todo con límite de tiempo. Y además me estaba preparando para el examen teórico. ¿Qué cosas sientes que han cambiado en ti desde que comenzaste esta odisea de querer llegar a Alemania a estudiar? Eh, Ser más paciente, creo que eso es como lo que ha cambiado en mí. Y, y los conceptos, he cambiado, por ejemplo, el concepto de perfección. Antes para mí era como todo tiene que ser perfecto, simétrico,
Y, y con el tiempo he aprendido que la perfección no es simetría, o sea, la perfección está en todas partes y la perfección es imperfecta, o sea, es bella. Entonces, como el, los constantes detalles, el mirar siempre los detalles, creo que lo he aplicado en otros aspectos de mi vida, junto con la paciencia. Creo que eso ha sido como lo que ha cambiado. Otras cosas se han profundizado. O sea, yo siempre fui muy terca y como que con esto, con el proceso de la Ausbildung en general, me volví mucho más terca. Eso. Si tuvieras que describir el oficio, en la parte como más profunda del hacer, ¿cómo podrías describirlo? Uy, es es un nacimiento, porque, o sea, no solamente cuando tú construyes un instrumento, sino también cuando lo reparas o lo restauras, o sea, te están dando la oportunidad de dar vida, y eso es súper difícil de explicar, lo encuentro, es una responsabilidad tan grande, pero es todo lo que sucede es tan lindo, es tan frustrante también, pero van sucediendo tantas cosas al mismo tiempo. Yo encuentro que es un oficio súper mágico, es un oficio solitario, entonces te da mucho tiempo para estar de repente contigo misma y con tus propios pensamientos. Entonces encuentro que es un oficio que te permite conocerte a ti mismo y estar contigo mismo constantemente. ¿Sientes que en este oficio nunca terminas de aprender o llega un punto en que ya dices, ya, lo sé todo? No, yo creo que no. Mm, no. Y no sé si en algún momento, en algún oficio, alguien diga, no, ya lo sé todo, porque vas aprendiendo, de repente ni siquiera de tus propias experiencias, sino de lo que te cuentan colegas. O sea, puedes aprender tanto. Yo siento que estoy en constante aprendizaje y mientras más aprendo me doy cuenta que me falta mucho más por aprender. Y, y eso es fascinante, me gusta ese constante movimiento. Tú hablabas que es difícil encontrar un trabajo acá, pero alguien que quiere ejercer este oficio, ¿dónde puede trabajar? ¿Qué perspectivas laborales reales tú crees actualmente existen? Es mucho más fácil si tú estudiaste acá, obviamente, porque si estudiaste en otra parte tienes que acreditar tu oficio y eso sí es un proceso súper largo y no siempre muy exitoso. O sea, de repente te pueden dar el permiso de trabajo por un par de años, pero no más tiempo. Y si no tienes la nacionalidad europea, es, es muy difícil. No imposible, pero sí difícil. En cambio, si estudiaste acá, es complicado, pero no tanto. Pero, pero sí hay harto cesante, porque, no sé, en Hamburgo son más o menos 12 talleres, pero no todos los talleres tienen un Gesellen. Entonces, y no todos se lo pueden permitir. Entonces, sí hay un, hay un déficit de plazas de trabajo en comparación con cuántos luthieres salen por año. Incluso tuvieron que cambiar la modalidad en Mittenwald. Antes aceptaban 12 luthieres por año, después lo cambiaron a 6. Hasta hace un par de años creo que estaban aceptando a 3, porque al final salen mucho y ¿qué, qué hacen? Si no te puedes hacer independiente inmediatamente porque obviamente te falta información, te falta experiencia como para montar tu taller. O sea, la mayoría
de los que monta sus propios talleres es después de 10 años de haber trabajado con alguien. Entonces, sí es complicado encontrar trabajo. Pero lo bueno es como, ya sea que salgas de Mittenwald o que salgas de un taller, quedas bien preparado. Entonces, hay muchos que se van a trabajar a Inglaterra, otros se van a Francia, Italia. O sea, como Europa es todo tan juntito, es más fácil salir. Pero no hay que olvidar que en Suiza también hay una escuela de lutería que también es muy, muy, muy buena. Se me olvidó nombrarla. Y de ahí también salen como 8 luthieres por año. Si vas sumando los 8 luthieres de Suiza por año, más los que salen acá, los de Inglaterra, los de Italia, Francia, es, es difícil, pero no imposible. ¿Qué consejo le darías a una persona que está pensando o que se interesa en este oficio? ¿Qué crees que es importante que deberían saber? O sea, yo les recomendaría que si les gusta, por ejemplo, Alemania, que empiecen a aprender alemán desde ya. O independiente del país al que se vayan para aprender el oficio, el idioma es esencial porque te hace mucho más fácil todo. Y atreverse, porque sí se ve como que estirarse a una piscina o caminar más o menos sin rumbo, pero yo diría que es atreverse y que si alguien tiene dudas o quiere averiguar, me puede escribir, puede dejar mi correo electrónico. Yo feliz de ayudar a alguien que quiera aprender el oficio. Sí, para ir cerrando, quisiera ver si alguien quiere contactarse contigo, ¿cómo puede escribirte? Pilar Elizabeth con th.cn@gmail.com. Perfecto. Eso también lo vamos a dejar ahí en las notas del podcast por si alguien quiere contactarse directamente para hacerte más preguntas. Sí, que lo hagan, ¿no? Y para ir terminando, ¿hay algo que te hubiera gustado saber antes de empezar el Ausbildung que no sabías y te enteraste en el camino? Que iba a ser tan difícil aprender alemán. ¿Qué más? No creo que el idioma fue como lo más difícil. Pero se puede. Pero se puede, sí. Sí, de todas formas. Porque el resto sí han sido sorpresas, pero todas sorpresas agradables. Nada que yo hubiese dicho, ay, ¿por qué no lo supe antes? Bueno, Pilar, quiero darte las gracias de nuevo por tu tiempo, por haber compartido toda tu experiencia y también detalles de este oficio que no es tan conocido. Muchas gracias a ti, Renata, por contactarme y darme el espacio. Un abrazo, que estés bien, cuídate. Tú también. Chao. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram SomosAzubis y mandarnos sugerencias a través de un DM. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web somosazubis.de. Gracias por escuchar.